les decía que esta enfermedad sistémica, ¿no? Eh, digamos, el objetivo de esta revisión no es precisamente filosofar sobre la etiología. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, mi intención mía al revisar este tema no es de revisar la etiología, que dicho sea de paso, está todavía bastante, es todavía bastante controversial, habida cuenta de que se plantean teorías fuertes que explicaría por qué esta enfermedad se da, pues, ¿no? ¿Por qué se da, por ejemplo, en mujeres jóvenes, ¿no es cierto? En edad fértil, pareciera que hay factores endocrinos, hay factores hereditarios, factores ambientales, en fin, pero esa no es la intención. Ustedes seguramente en el curso de reumatología van a hacer una revisión de esto, ¿no? Lo cierto es de que hay una alteración de los mecanismos de tolerancia inmunológica y justamente al ser una enfermedad sistémica, ¿no? Va a afectar todos los órganos y dentro de ellos precisamente el riñón, ¿ya? Y eso es lo que nos interesa para esta clase. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos criterios para poder diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Dentro de estas, digamos, lo preponderante desde el punto de vista renal es lo que nos interesa, pero solamente para modo de repaso, de recordar, y si es que ya muchos de ustedes han tenido que revisarlo, han visto estos pacientes, justamente va a presentarse eritema malar, va a haber un eritema discoide, ¿no? Este, muchas veces este eritema discoide no fácilmente uno no puede encontrar en los pacientes porque la presentación es muy fugaz. Yo tuve la ocasión de ver un solo caso en mi vida de lupus, o digo eritema discoide, son como una chapa, exactamente como una chapa ¿no? En la región malar, así, con elevación y eso. ¿No? La fotosensibilidad, las úlceras orales, artritis, serositis, ¿no? Y justamente los trastornos renales que nos interesa ahora revisar. También hay trastornos neurológicos en el lupus, hay trastornos hematológicos, trastornos inmunológicos y también anticuerpos antinucleares, ¿correcto? Bien, fíjense, acá más o menos hablamos de 7, 11 criterios, ¿no? Estos criterios, solito, ¿qué tal? Este, uh, estos, estos criterios hacen que podamos clasificar a grandes poblaciones de los pacientes que tienen lupus, ¿no? Eh, eh, Ahora se habla inclusive hasta de 17 criterios, ¿no? 17 criterios.
Pero bueno, eso es cuestión de revisar, discutirlo, pero lo cierto es de que sí, pues existen estas, este, estas alteraciones. Como verán, mira, dérmicas, eh, articulaciones, musculoesqueléticas, trastornos neurológicos, renales, etc. Desde el punto de vista renal, ¿no? Tenemos pues el sedimento urinario que está patológico, hay una proteinuria persistente, ¿no? Y los valores están elevados de la urea. O sea, ¿qué puede haber? Puede haber alteración de la función renal, medida por la ureacreatinina, hay pérdida de proteínas y el sedimento urinario está alterado con hematuria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso vamos a revisarlo un poco más. Siguiente. Bueno, entonces, fíjense, esta situación es muy, muy importante, lo que les voy a referir con esta diapositiva. El compromiso clínico renal, o sea, que haya signos y síntomas evidentes, se da en un 40 a 75%. No en todos los pacientes que tienen lupus van a hacer compromiso clínico. Lo que sí, ¿no? Eso clarito, pregunta de examen, es de que sí hay compromiso histológico. Casi todos los pacientes de alguna forma han alterado la histología del parénquima renal. ¿Está claro? Eso pasa exactamente también con la diabetes, por si acaso. Paciente diagnosticado de diabetes, paciente que de alguna forma ya vas a encontrar alteración histopatológica a nivel renal. Entonces, una cosa es alteración histológica y otra cosa es alteración o compromiso clínico. Clínico es que presente signos, que presente síntomas, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, por otro lado, ¿no? Por otro lado, bueno, no sé qué lo he hecho. Ya. Entonces, por otro lado, eh, lo que tenemos que tener en cuenta, a ver, no está, ya. Entonces, lo que tenemos que ver es de que hay alteraciones histológicas que estoy diciendo desde los que han estado siguiéndome con las clases un poquito siquiera concentrados, ¿no? Y lo que voy a decir, van a decir que sí es así, ¿no? ¿No? Las lesiones histológicas van a ir desde cambios mínimos, pasando por la mesangial, focal, segmentaria, membranosa, membrana, hasta rápidamente, pero es bastante variable. Por eso que en cada una de las patologías que hemos hablado, habíamos dicho que eh, prácticamente el lupus estaba en todos los tipos de patologías glomerulares, ¿no? Entonces, esa es la BD de todo, ahí está en todo, ¿no? No hay patología que el lupus no afecte. Puede afectar en forma de focal segmental, puede afectar en forma de membrana proliferativa, puede afectar en forma de rápidamente progresiva, en fin, ¿ya? Entonces, ese tema ya tienen que pensar así. Siguiente. Muy bien, entonces lo que nos interesa a nosotros es el compromiso renal, ¿ya? El compromiso renal. Entonces, cuando hablamos de compromiso renal, vamos a ver que básicamente se va a caracterizar por una hematuria persistente, ¿no? Y esta hematuria obviamente tiene que ser de origen glomerular. Y cuando digo hematuria de origen glomerular, estoy diciendo que es una hematuria con hematíes obviamente dismórficos, alterados su morfología, acompañado de qué? De cilindros eritrocitarios, ¿correcto? Entonces, esa es la característica de esta enfermedad. Obviamente también va a haber albuminuria, va a haber ¿no? Proteinuria. Las proteinurias pueden llegar pues a cifras o rangos bastante
Aló, aló. Doctor, se lo escucha. Doctor, sí le escuchamos. Perdonen, es que las llamadas entran. Bueno, ¿me están escuchando ahora? Hola, hola, hola. A ver, Héctor, ¿me están escuchando? Doctor, sí, A sí lo ver, Sí lo escuchamos. escuchamos. ya, muy bien. Sí lo escuchamos, Entonces, doctor. a ver, van a disculpar porque siempre entran llamadas, ahorita me están de Abancay, que no sé qué, no sé cuánto, etcétera, ¿ya? Entonces, eso va a pasar siempre conmigo, ¿ya? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista renal, este, estamos diciendo que puede perder una serie de elementos a través de este glomérulo dañado, ¿no? O sea, por ejemplo, los eritrocitos o hematíes, con todas las alteraciones que ya conocemos, las características, con cilindros, ¿no es cierto? Igualmente la proteinuria, ¿no? Y además de esto, podríamos ver también cuerpos ovales grasos o cilindros granulosos, hialinos o eritrocitarios. Fíjense, mira, en lo que es cilindros, ¿no? En esta patología también vamos a ver todos los tipos de cilindros en forma florida, desde cilindros hialinos, granulosos, cilindros eritrocitarios, grasos, serios, inclusive con C, ¿no? Ya les he mencionado en algún momento, o en todo caso se los digo, cuando nosotros tenemos cilindros serios, estamos frente a un cilindro cuyo núcleo fundamental es la proteína, pero nos habla de cronicidad. Cuando ustedes vean un cilindro serio descrito en el sedimento urinario o que ustedes evidencien al microscopio, tenemos que decir que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. ¿Ya? Entonces, ese tema yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y por otro lado, también considerar de que si bien es cierto, existe una serie de alteraciones o pérdida de elementos tanto formes como